mientras nos tenían en el debate de la base de Manta, que si la base de Manta, que si tiene que regresar, no sé qué, nos metieron una base militar en Galápagos de un día para otro. Y ya Galápagos tiene una base militar estadounidense. O sea, a ver, y sigo sin entender cómo fue que llegamos a eso, Andrés. Pero acuérdate, Alondra, que cuando yo dije que la base no era para Manta, sino para las Galápagos, algunos decían, ah, ya va con mentiras, con ilusiones, etcétera. Cuando lo que correspondía en ese momento justamente estudiar cuál era el interés geoestratégico de los Estados Unidos en el Pacífico Sur. Y ahora puedes ver a Trump amenazando el canal de Panamá y está absolutamente vinculado, ¿no? Entonces... sí, bueno, lo dijimos en su momento, el interés de los Estados Unidos está en las Islas Galápagos y algo muy importante que entiende el pueblo ecuatoriano, no necesita reforma constitucional como está debatiendo la Asamblea. De hecho, la semana pasada me invitaron a comparecer como experto en geopolítica sobre este tema y yo les decía, miren, qué chévere que están debatiendo, pero ya les metió la base militar hace rato. Claro. ¿Cómo? Con el acuerdo SOFA. ¿Qué es el acuerdo SOFA? Estatuto de las Fuerzas, en inglés Statute of Forces Agreement, por eso es SOFA, en donde les permite que los soldados norteamericanos puedan entrar al Ecuador sin pasaporte, solo con licencia de conducir de cualquiera de los 50 estados, puedan operar en cualquier parte del territorio nacional con libre movilidad, puedan ingresar su equipamiento militar, es decir, armamento, sin siquiera reportarlo a la aduana, ni se diga pagar aranceles, y pueden utilizar libremente, sin permiso, sin pagar ni un dólar, el espectro radioeléctrico nacional. Es decir, que pueden interferir todas las comunicaciones dentro del territorio ecuatoriano. Es peor que una base militar, porque una base militar, por último, es 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados. Acá, Novoa les dio el país entero, todo el territorio ecuatoriano pueden operar. Por eso, el Consejo de Gobierno de Galápagos permite que entren los buques de guerra a San Cristóbal fundamentalmente, pero en general a todas las islas, sin que haya todavía sido reformada la Constitución. Y eso yo conecto ambas cosas porque el 9 de enero, que hubo ese día terrorífico para nuestro país con lo de TC Televisión, entre otras cosas, el 11 de enero la Corte Constitucional decidió saltarse a la Asamblea y mandar a que Noboa apruebe directamente este acuerdo sin que se debata en la Asamblea, ¿puedes creer? Entonces, los soldados norteamericanos y los civiles contratados por el Pentágono pueden ya operar en el Ecuador con total inmunidad. Es decir, si violan a una mujer, si la embarazan producto de aquello, si tienen un hijo, esa madre ni siquiera va a poder reclamar la pensión alimenticia para su niño. Peor, buscar que lo investiguen o lo sancionen a ese soldado. Y ¿Pero esto es ya todo ocurre en Ecuador o solo en Galápagos? en todo el territorio Ay, bendito. ecuatoriano. Todo el territorio ecuatoriano. Y yo les recomiendo a quienes nos están viendo que por favor busquen una serie que se llevó a cabo en Colombia hace algunos años que se llama Los Hijos del Plan Colombia. Los Hijos del Plan Colombia, búsquenla en YouTube, búsquenla en las redes. Es una dramática forma de ver cómo la ocupación de soldados norteamericanos en el territorio colombiano luego generó miles y miles de niños que eran hijos de gringos, pero que nunca pudieron ni conocer a sus padres, ni determinar si podían recibir un ingreso de parte de ellos, peor apelar a la ciudadanía. Entonces, es grave lo que está ocurriendo en nuestro país y claro, pues lo impulsó un presidente que tiene la ciudadanía norteamericana, no precisamente por ser migrante, sino porque usó estos típicos mecanismos de la oligarquía de ir a nacer allá en Miami o como ahora acaba de ocurrir con su propia familia, ¿no? Dios mío santo. Y esto, a ver, si tú lo sabías y todo esto, o sea, ¿se podía prevenir? ¿Había alguna forma de decir, por favor, esto no, que no se haga? ¿La Asamblea, la Corte Constitucional o simplemente ya pasó? Mira, la Corte Constitucional, antes del hecho del 9 de enero, tenía una mayoría que decía, este tratado vaya a discutirse a la Asamblea. Luego del 9 de enero, hubo el shock tan grande que cambió Ujú. la correlación de fuerzas en la Corte Constitucional y cuando ni siquiera estaba en el orden del día del 11 de enero, lo hicieron aprobar, diciendo que no pase por la Asamblea, sino que vaya directo donde el presidente. Yo le mandé una carta a Daniel Noboa, como Andrés Arauz, una carta larga explicando por qué era inconstitucional, por qué era inconveniente, por qué era peligroso, por qué iba a hacerle daño a él mismo y al país.
¿sí? Explicando que no debía firmar y ratificar un acuerdo que había negociado Lasso con un embajador tan terrible como Fitzpatrick. Y sin embargo hubo caso omiso de parte de él y se ratificó ese acuerdo. Entonces, el país está en el peor de los mundos. Obviamente no es recíproco, porque no es que te dicen, bueno, los militares estadounidenses pueden operar libremente en Ecuador a cambio de que los militares ecuatorianos puedan operar libremente en los Estados Unidos. No, es unilateral, por lo tanto, viola muchos de los principios del derecho internacional y con algunos colectivos estaremos planteando la inconstitucionalidad de ese acuerdo, el Estatuto de las Fuerzas. Entonces, yo, que estuve la semana pasada en la Asamblea, les decía, miren, qué bueno que ustedes sí están debatiendo el tema de las bases militares, pero no sirve de mucho porque el estatuto SOFA ya está en vigencia y le concede la capacidad de operación a los soldados norteamericanos en todo el territorio ecuatoriano. Realmente gravísimo ese acuerdo que ni siquiera fue debatido en la Asamblea, ni siquiera fue conocido por la Asamblea y es verdaderamente triste. No, y conocido por nadie, porque es la primera vez que estoy entendiendo esta información. Yo me acuerdo que tú nos habías dicho lo de Galápagos y era, si no el único que había mencionado sobre este tema, pero claro, no nos dan toda la información. Entonces leemos los titulares y ya cuando están adentro. Sin embargo, yo sí recuerdo después de lo de enero que habían grupos de derechos humanos hablando, incluso se habló del tema de Colombia, el Plan Colombia, se habló de los militares, de estas inmunidades, pero yo pensé que tenía que ver con este conflicto armado interno y el Comando Sur en Ecuador. O sea, no lo dimensioné hasta lo que tú me acabas de decir ahora. O sea, quiere decir que tienen la libertad de hacer y deshacer, que Daniel Noboa se la ha dado a cambio de absolutamente nada y bueno, a cambio de decisiones y consecuencias catastróficas para todo el país, ¿no? Mira, en el año 2018 el gobierno de Moreno comenzó con este tipo de autorizaciones para que agencias gubernamentales de los Estados Unidos puedan empezar a operar en San Cristóbal, en Baltra, y en Manta y en Guayaquil, haciendo monitoreos, levantamientos de inteligencia. Se autorizó también a un avión que se llama el P-2 o el Orión, que es un avión que sobrevuela y tiene unas cámaras de altísima resolución y que puede fotografiar y hacer videos de todo el territorio nacional desde muy arriba. La pregunta ¿es información? Claro que puede ser útil, pero ¿la comparten con el Estado ecuatoriano? ¿Tiene acceso a esa información nuestro Instituto Geográfico Militar, nuestra agencia de inteligencia? ¿Ha servido para la disminución del narcotráfico? ¿O desde el 2018 resulta que justo aumentó el volumen de narcotráfico que pasa por el Ecuador? Porque no es novedad que ahorita estén operando soldados norteamericanos en nuestro país. Lo están desde el 2018 por autorización de Lenín Moreno, al punto que Francisco Carrión, que nadie puede decir que es un tipo de izquierda ni correísta, renunció a ser embajador de Ecuador en Estados Unidos porque decía, aquí no hay ningún fundamento para este tipo de acciones. Sí, entonces la pregunta es, si es que ya están los soldados norteamericanos operando en Ecuador desde el 2018, ¿ha empeorado o ha mejorado la situación de seguridad? ¿Ha empeorado o ha mejorado los índices de violencia? ¿Ha mejorado o empeorado la cuestión del narcotráfico? Entonces, realmente hay que preguntarnos si es pertinente ese tipo de cooperaciones como lo están manejando ellos para luchar en contra de la inseguridad ciudadana, la muerte, la violencia que vivimos. Ahora, no me quedo en la denuncia, Londra, y dame un segundito. Ujú. Aquí, claro que hay formas de cooperar con Estados Unidos para superar la violencia, tener más seguridad ciudadana, etcétera. Y el elemento principal, y parte de lo que dije yo la semana pasada en la asamblea, es que los asesinatos se cometen con armas de fuego, ¿ya? ¿De Sí. dónde vienen esas armas de fuego? No son pues los armeros de Chimbo en la provincia de Bolívar que están inundando de armas a nuestro país. No, no, no viene de ahí. No hay fábricas de armas en el Ecuador, ¿sí? ¿De dónde vienen esas armas de fuego? Yo te digo, el 45% de los asesinatos, de los homicidios que ocurren en el Ecuador, luego que son investigados, se determina que fueron realizadas con armas de fuego provenientes de fábricas de los Estados Unidos. Entonces, así como hay el tráfico de los estupefacientes, de la cocaína del sur hacia el norte, ¿no es cierto?, de Colombia, de Perú, hacia los Estados Unidos, en cambio se trafican las armas desde el norte hacia el sur. Claro,
Ellos ponen las narices, nosotros ponemos los muertos. Entonces, la mejor forma de cooperar con los Estados Unidos es decir, por favor, regulen a los fabricantes de armas, a la exportación y comercialización de armas. ¿Por qué? Porque no puede ser que ustedes como consumidores norteamericanos solo necesiten tantas armas y están fabricando el triple, el cuádruple, el quíntuple. Significa que ustedes saben que eso se está yendo al sur y es la causa de la muerte que vivimos en América Latina. Claro. Yo hago, a ver, yo me acuerdo ahora que tú mencionabas lo de Galápagos, y hace un año, puede ser, o a inicios de este año, yo entrevisté a Hugo Hidrobo. No, creo que fue el año pasado. A Hugo Hidrobo. Y yo me acuerdo, Andrés, ahora que mencionaste esto, que Hugo me decía, yo escribí un artículo donde habla de la intervención de Estados Unidos y sobre todo en Galápagos y estos aviones, por eso me acordé ahora que tú mencionabas, y el avión y no sé qué. Entonces, claro, cuando él me lo dijo, dije, ah, caramba, está dura la cosa, pero nunca lo llegamos a dimensionar de qué realmente pudiera estar pasando en Ecuador. Y me acuerdo que Hugo Hidrobo lo mencionó, que él lo escribió, que lo ha estado denunciando, y mira lo que tú me dices ahora. O sea, es problemático esto, es bastante problemático porque al final estamos regalando soberanía, estamos regalando también espacio, estamos permitiendo las intervenciones al puro estilo de años 70 y pues mañana qué puede suceder, ¿no? Si estamos permitiendo esto. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Mañana viene cualquier otro presidente y puede revertir todas estas decisiones, Andrés? No, no es tan fácil, no es tan fácil porque ya están ahí, ya tienen una cuestión de casi como expectativa generada de que están acá. Se puede denunciar el estatuto de las fuerzas, evidentemente, pero tenemos que pasar nuevamente por la Corte Constitucional y ya se vuelve una traba. Ahora hay que intentar cómo hacerlo, hay que renegociar esto con los Estados Unidos. Si hay gente verdaderamente patriota, que yo creo el gobierno de Elisa González será aquello porque ya hay una experiencia demostrada, en donde sí se logre una cooperación efectiva con los Estados Unidos, una cooperación que realmente le sirva a los intereses nuestros, no a los intereses de los narcos o de la DEA o de otros agentes raros, sino de los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Qué necesitamos? Que haya paz en nuestro país, que no haya muertes, que no haya violencia, que no nos metan en un problema que no es nuestro y que nos ayuden a resolver la problemática del armamento, que nos ayuden a diversificar nuestra economía, que permitan que tengamos otro tipo de exportaciones, que no simplemente los ecuatorianos tengan que encontrar la forma de cómo llegar a los Estados Unidos para ver si tienen una opción de vida, etcétera. Hay muchas formas de cooperar con los Estados Unidos, pero se tienen que hacer con la patria en el corazón. Tú Así es. mencionas a Widrow, el artículo se llama La estrategia del teatro. Es Ujú. un artículo maravilloso, muy bien hecho. Ojalá lo puedas volver a invitar porque ahora se vuelve aún más relevante. Y Hugo relata perfectamente cómo fue creciendo todo esto, ¿no? Pero hay un elemento adicional que, ¿por qué se llama la estrategia del teatro? Porque Hugo dice, mira, no es solo la presencia norteamericana, es que para seguir justificando que vengan más y más y más aviones de guerra, buques de guerra, soldados norteamericanos y poder efectivamente invadir el país, tiene que haber más violencia. Claro, Tiene que haber más muerte, tiene que haber más desesperación de los ecuatorianos para que cada vez te vendan más la solución de que no, ahora ya no es suficiente que vengan asesores del Comando Sur, ahora tienen que venir los buques de guerra, como que con eso se va a solucionar el tema. claro. Entonces, tienen que armar el teatro y eso significa que son proactivos en alimentar la violencia, alimentar la confrontación entre grupos criminales, etcétera, inundar de armas el país para luego decir, ay no, mira, tenemos que pedir a los salvadores que nos vengan a salvar. Y eso Claro. está contraestudiado en todo lado. Pero Andrés, yo sé que Ecuador, o sea, los ciudadanos no ganan nada, pero ¿quiénes ganan con estos acuerdos entonces? Mira, evidentemente Estados Unidos logra Claro, una base gratiche, ¿no es cierto?, en el Pacífico Sur, la condición natural en términos estratégicos para una guerra interestatal en el Pacífico Galápagos es perfecta, por eso Osvaldo Jarrín les decía, les vendo mi portaaviones natural, porque está a 1.000 kilómetros de la costa,
tiene capacidad de reabastecimiento, tiene su logística propia, etcétera, y tiene una proyección hacia todo el Pacífico Sur. Además, está muy cerca en términos de acceso al Canal de Panamá. Recuerda que nuestras Islas Galápagos son fronterizas con Costa Rica, ¿sí? Claro. Entonces, nos olvidamos del lugar estratégico que cumplen en todo el Pacífico Sur y para la perspectiva de guerra, que quizás no sea el próximo año, tampoco en dos, pero sí probablemente en este siglo, y esos ya tendrían esa base, entonces tienen ese acceso. Ahí lo peligroso también es lo que se denomina la cuarta flota, que es una serie de barcos y submarinos que llevan armamento nuclear y que podrían decidir pues, hacer una especie de base naval también en las Islas Galápagos. El impacto ecológico, ambiental, de presencia de buques de guerra estadounidenses y en general de cualquier buque de guerra en las Islas Galápagos, en los marinos, que van a desembarcar con periodicidad, con frecuencia en las islas, ¿qué buscan los marinos cuando llegan de un viaje largo, ¿no es cierto? Mm, Va a destruir la economía, la convivencia, la paz de nuestras islas y se va a terminar deteriorando ese paraíso natural que son las Islas Galápagos.